Hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, espero, me voy a poner un poquito más acá para que no me dé tanto la lesa y me vean un poquito mejor. Ahí supongo que me ven mejor, ¿no? Ahí estamos. Bueno, vamos a arrancar hoy con el cursito online de perdonar. No hemos terminado todavía la construcción, como verán, pero bueno, estamos un poquito mejor. Entonces hoy dije, bueno, vamos a empezar esta semana y después cualquier cosa iremos interrumpiendo. Hola Marlene. Lo importante es que, bueno, que el ambiente ahora está un poquito más cerradito. Ven que no se ve la escalera. Ya no se ve la escalera. Estamos todos ahí más cerraditos. Y bueno, a poquito vamos a ir terminando y bueno, se va a ver más lindo de fondo. Bien, este curso que vamos a hacer, lo vamos a hacer basándonos en un libro que se llama Perdonar, justamente, que es de Robin Karshajian. Robin Karshajian es una escritora, ¿no? Que es terapeuta, que estudió el curso de milagros, y que bueno, ella escribió este libro basándose, hola Carla, bienvenida, basándose en sus experiencias con sus pacientes, ¿no? Con el perdón. Ella, digamos, nos explica lo que es el perdón y lo que no es el perdón, ¿sí? Esto del perdón, ¿no es cierto? Para nosotros es un poquito complicado y fíjense en que es toda la base del estudio del curso de milagros. Es más, esta autora dice que el perdón contribuye a la salud, ¿sí? Ustedes saben que nosotros padecemos todos de una enfermedad llamada separación y que esa separación es lo que ocasiona que todos nos encontremos con esto que llamamos problemas aquí en el mundo, ¿no? Ya sean de dinero, de salud, de relaciones, siempre hay algún problema. Ella plantea una pregunta, ¿no? Una pregunta que fíjense en que sí, seguramente todos nos hicimos esta pregunta, ¿no? Si el perdonar significa que el otro tiene la razón y que yo soy el que estoy equivocado. Porque pareciera, ¿no? Que cuando perdonamos hay como una vocecita que nos dice que si yo perdono al otro, es como que le estoy dando la razón al otro. Y yo fuera la que sigo estando, la que estoy errónea, ¿no? Todo esto sabemos que se debe a nuestro gran sentimiento que tenemos todos de ser erróneos, esa culpa inconsciente. Entonces, es como que siempre hay alguna razón por la cual nos cuesta o nos negamos a perdonar. Pero ella plantea el perdón como una puerta hacia la curación. O sea, si realmente queremos sanar, tenemos que perdonar. No hay otro camino, no hay otro camino más liberador que el perdón que enseñó Jesús, ¿no? En el curso de milagros. Y ahora vamos a ir viendo, porque claro, esta palabra perdón está tan contaminada, ¿no? Porque nosotros todos conocemos el viejo perdón y bueno, nos parece que perdonar es eso que aprendimos hace muchos años y bueno, eso es lo que hoy vamos a tratar de desterrar, ¿no? De nuestra mente. Primero, lo primero que tengo que saber es que el perdón no es un comportamiento, sino que es una actitud, y es una actitud mental, ¿sí? Ya partiendo de esta base de que el perdón es una actitud mental, ya no nos quedamos tan constreñidos con esa idea de perdón de antes que pareciera que tenía que ver todo con el comportamiento, con lo que hacíamos con el otro, lo que le decíamos, la cara que poníamos, si lo abrazábamos, si no, que sí, que no. Esto del perdón es una actitud mental, solo mental. Perdonarnos es ir más allá de los juicios, más allá de los juicios y las percepciones que nos limitan y nos encierran en la inseguridad. Recuerden que el perdón siempre se trata de un cambio de percepción a nivel de la mente, ¿no? Y obviamente que cuando perdono tengo que ir más allá de esta mente juzgadora, llamada ego, que es la que me impide
sentirme unida a todo. Perdonar nos libera de la carga de continuar siendo víctimas. Esa es otra cuestión. Pareciera como que cuando nos sentimos, ¿no?, injustamente tratados por otros, o sea que estamos en una situación que parece que tenemos que perdonar, parece ser como que esto de soltar a la víctima nos cuesta mucho a todos, porque pareciera como que queremos que sea el otro, ¿no?, el que pague, el que perdone, y no nosotros. Ahí es donde nos atrapa el ego y nos cuesta bastante tiempo salir de ahí. Mucho, mucho tiempo. Pero, dice esta autora, que el perdón nos permite liberarnos del poder que ejercen sobre nosotros las actitudes y comportamientos de otros. Fíjense en que nosotros le damos mucho poder al otro sobre nosotros. Pareciera que es la actitud o el comportamiento del otro el que me condiciona a mí para que yo esté en este estado, ¿sí?, o me sienta de tal manera. Eso es lo que nos creemos todos. Y pasa bastante tiempo hasta que salimos de ahí, ¿eh? No es que lo vamos a lograr en un instante. Ojalá fuera así, de fácil. A su vez, el perdón nos despierta a la verdad de nuestra bondad y el reconocimiento de que somos dignos de amor. Parece ser que cada vez que perdonamos nos sentimos un poco más dignos de ser amados, ¿no? Porque todo el problemilla que tenemos todos es que estamos tan alejados y separados de lo que somos, del amor, que el no perdonar nos condiciona y nos hace sentirnos como que no somos buenos y que no somos merecedores de amor. El perdón es el medio para reparar lo que está roto, ¿sí? Cuando hay una falta de perdón o cuando tenemos que perdonar ciertas situaciones o personas, aparentemente, ¿no?, es como que hay un quiebre, una brecha, ¿no?, algo que nos separa. El perdón toma nuestro corazón roto y lo repara, ¿sí? Es como una reparación que hace el perdón. Además de eso, lo libera, porque nuestro corazón está aprisionado mientras no perdona. Toma nuestro corazón manchado de vergüenza y culpa y lo devuelve a su estado inmaculado. Hola Nubia, bienvenida. Claro, nuestro corazón pareciera como que está manchado, ¿no?, por el pecado, por lo que queremos haber hecho. Claro, como esta palabra perdón está tan deteriorada, ¿no? Cuando escuchamos que otro nos dice, tenés que perdonar, no nos gusta ni medio. Por lo general, nuestra primera reacción, cuando escuchamos esto, decimos jamás voy a perdonar. No. Ni en broma. Perdonar con todo lo que me hizo, todo el daño que me hizo. Y estamos atrapados en no puedo perdonar. En el no puedo perdonar bastante tiempo. Es mejor, como siempre les digo, que en vez de decir no puedo perdonar, digamos no quiero, ¿no? Porque es como que ahí ejercemos un poquito más nuestra voluntad. Porque mientras siga atrapado en el no puedo, es como que me cerré todas las puertas. Entonces tomar conciencia que en realidad es que no quiero aún, que no significa que no vaya a querer luego. Por ahora, no quiero. En vez de decir, no puedo. Todos tenemos un conjunto de ideas preconcebidas sobre el perdón. Por eso parece ser que nos cuesta tanto trabajo ponernos de acuerdo sobre lo que el perdón es, lo que el perdón no es, y cómo practicar este perdón no dual. Nuestro concepto del perdón, según el cual tengamos cada uno, puede provocar dos cosas. Una es imposibilitarnos
limitarnos, perdiendo así nuestra capacidad para la claridad y la alegría. Claro, cuando no perdono me siento oscuro, no claro, ¿sí? Confundido. O puede animarnos ofreciéndonos una manera de dejar atrás el pasado y ser libres, ¿sí? Puede ser que me den esas ganitas de perdonar porque sé que me ofrece la libertad. Pero yo tengo que primero estar bien convencida de esto, porque si no estoy convencida de que voy a ser libre cuando perdone, voy a seguir todavía en la otra parte, ¿no? En que, bueno, que sí, que no sé, hasta que me animo, hasta que tomo impulso y me animo. Lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, en este primer encuentro es aclarar todo lo que el perdón no es. Vamos a repetir. Todo lo que el perdón no es. Lo que no es, no lo que es. Porque siempre primero tengo que saber lo que algo no es para poder saber lo que es. ¿Sí? Perdonar no es justificar comportamientos negativos o improcedentes, como el maltrato, la agresión, la traición y la deshonestidad. O sea, no es que porque perdono voy a justificar los comportamientos de otros que sean de esta clase, el maltrato, la agresión, la traición, la deshonestidad, ni por parte de otros ni por parte mía, ¿no? No es justificar eso. O sea, no es que digo, bueno, como tengo que perdonar, entonces voy a dejar que me sigan maltratando, voy a dejar que me sigan agrediendo, voy a dejar que me sigan traicionando, que sigan siendo deshonestos conmigo porque yo practico el perdón y ahora soy muy espiritual. No, no es eso. No hay que justificar esos comportamientos. Perdonar no es aprobar la conducta que te ha causado sufrimiento, ¿sí? O sea, el otro hace algo que provoca sufrimiento en mí y yo digo ahora que lo apruebo. Bueno, está bien, está bien. No, tampoco es eso. Perdonar no es hacer como que todo va bien cuando siento que no es así, ¿no? O sea, entro en el camino del perdón y ahora digo, bueno, pero está todo bien, total yo estoy perdonando, está bien, todo está bien. Quiero ver que todo está bien, pero en realidad no está todo bien. Son cosas que hacemos todos, ¿no? Con esto del perdón, por eso estamos remarcando. Perdonar no es reprimir la rabia, simulando una actitud simpática. Hola, Esther. Claro, enfadarse puede ser que no sea compatible con tu imagen de buena persona. Acá viene un gran dramón para todos los perdonadores. Claro, empezamos a practicar el perdón, entonces ahora digo, bueno, ahora me la aguanto. Estoy que ardo de rabia, pero no le digo nada porque yo estoy perdonando. Entonces me hago la simpática, pongo sonrisita, porque yo soy buena persona. Es más, encima estudié el curso de milagros, así que con más razón ahora me la tengo que aguantar. No, eso tampoco es perdonar, no es reprimir. Perdonar no es adoptar una actitud de superioridad. Por ejemplo, si se perdona a alguien porque se le tiene lástima o se lo considera tonto o estúpido, es que estamos confundiendo perdonar con ser arrogante y criticón, ¿sí? Porque también está esa postura, ¿no?, mental, en donde yo adopto una actitud de superioridad y digo, bueno, yo soy una gran perdonadora, que soy espiritual, pobre me da pena, lo voy a perdonar, ¿sí? Eso tampoco es perdonar. Perdonar no es cambiar de comportamiento, ¿sí? O sea que porque perdono ahora me voy a comportar de otra manera, me tengo que hacer otro disfraz. No. Supongamos que perdono a un viejo amigo con el que estaba enemistado, entonces como ahora perdoné, lo voy a llamar de nuevo, aunque no tenga ganas, pero como perdoné, como estoy trabajando el perdón con Pepe, lo voy a llamar por teléfono.
porque ahora quiero cambiar de comportamiento, hacer cosas en la forma para demostrar que yo perdono, que también ahí nos atrapa el perdón bastante tiempo. Perdonar no es comunicarse verbalmente con el otro y decirle te perdono, porque solamente requiere un cambio de percepción, es otra manera de ver, ¿sí? Esto no quiere decir que pueda ocurrir que en la forma, aparte de haber perdonado en mi mente, proceda de esa manera y le diga al otro te perdono, pero decir un te perdono sin realmente haber un sentir de liberación, de que realmente perdoné, no tiene mucho sentido. ¿Cuál es el motivo más importante para tomar la decisión de perdonar? Recordemos que el perdón es una decisión, es algo que yo decido, que quiero, ¿sí? Hola Rosario, buen día. Sí, allá por España, ¿no? Ya es la tarde, o el mediodía, ¿no? Mediodía. Yo tengo que tomar esta decisión, eso lo tengo que tener bien claro. Si yo no quiero, no hay proceso que pueda llevarse a cabo. Hola Rosaluz, hola Santiago, bienvenido. El motivo más obvio para todos, por el cual vamos a tomar esta decisión de perdonar, es porque queremos liberarnos de los efectos debilitadores de la rabia y el rencor. La rabia y el rencor nos debilitan energéticamente. Cada vez que nosotros guardamos un rencor hacia alguien, ¿sí? O tenemos rabia por alguna cosa que se nos hizo aparentemente, nos debilitamos mucho, nos sentimos cansados. Ese puede ser un gran motivo, saber que me voy a liberar de toda esa rabia y todo ese rencor. Esta rabia y este rencor son emociones que nos desgastan enormemente. Hola Miriam, bienvenida. Cuando nos perdemos en esta rabia, nos volvemos sordos a nuestros sentimientos más profundos. Claro, la rabia y el rencor actúan como unos muros, ¿no? Que no nos permiten que la paz brille en nuestra mente. Estamos como ensombrecidos, ¿no? Por todo eso. Por eso acá ella dice, nos volvemos sordos. La rabia es una intensa reacción emocional temporal cuando uno se siente amenazado de alguna manera. Y acá vamos a detenernos un poco. Fíjense en que nosotros, por lo general, ¿no? En nuestra vida, o ha pasado, o pasa, o seguramente va a pasar, que en alguna situación reaccionamos, ¿no? Con rabia, va a ser siempre porque nos sentimos amenazados. ¿Sí? Esto del sentirse amenazado lo tenemos todos incorporado en nuestro programa mental. ¿Por qué? Porque creemos que hay alguien que nos persigue. Recuerden que ese alguien que nos persigue ya sabemos quién es, Dios. Entonces yo proyecto y creo que algo ahí fuera me puede hacer algo, me puede causar daño. ¿Sí? Todo eso lo tenemos todos. Esto es lo que tenemos que ahora desaprender, o sea, cambiar el chip. Porque hasta que no hagamos esto, vamos a seguir fallando en el perdón. Porque siempre sentimos esa amenaza, ese algo que el otro me hace algo que yo no quiero que se me haga. Y este sentirme así me provoca una intensa rabia. Cuando surge la rabia, podemos hacer dos cosas. Menos mal que tenemos dos opciones. Una es expresarla abierta y directamente. Y la otra es ocultarla. Cuando la oculto, la rabia se transforma en un resentimiento. Por eso el curso de milagros vieron que nos dice, el amor no abriga resentimientos. ¿Y cómo nos cuesta esa lección? Nos cuesta bastante. Cuando estamos resentidos, sentimos
con intensidad el dolor del pasado una y otra vez. Por eso este asunto de resentimiento, ¿no? De que vuelvo a sentir una y otra vez lo que se me hizo en el pasado. Y recordemos que nosotros solo vemos el pasado, a pesar de que creemos que estamos viendo lo que pasa ahora o lo que pasará. No, estamos siempre en el pasado, porque cada cosa que está ocurriendo ahora ya a los milésimas de segundo ya pasó a formar parte del pasado. Solo veo el pasado. Por eso vivimos resentidos, porque todo eso, ¿sí?, que guardamos como resentimiento, porque son esas rabias que no pudimos sentir, nos ocasionaron todos estos resentimientos que ahora los llevamos como una pesada bolsa todos encima, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar marchar la rabia y el resentimiento, ¿no? Porque pareciera como que sabemos que nos hace mal, que eso causa daño, pero nosotros queremos seguir con la rabia, o sea, como que nos aferramos. Porque nosotros creemos que obtenemos algo al aferrarnos a la rabia y el resentimiento, aunque parezca mentira. Estos beneficios que creemos que obtenemos se llaman ganancias secundarias. También se les llama la ganancia oculta. No sé si escucharon hablar de esto. Cada vez que yo tengo un resentimiento, cada vez que yo me niego a perdonar algo, o sea que sigo atrapado, ¿no? O sea que no quiero soltar algo, es porque detrás de ese resentimiento hay una ganancia oculta, ¿sí? Hay alguna razón, algún beneficio que yo considero, ¿no?, que es un beneficio, por el cual yo me niego a soltar. Y esto es lo que tenemos que descubrir. ¿Qué ganancia oculta, o sea, qué ganancia secundaria yo imagino, creo, que me está trayendo seguir con este resentimiento y no querer soltar, no querer perdonar? Estas ganancias secundarias, ¿no?, tienen mucho, mucho poder hasta que tomamos conciencia de ellas. O sea, hasta que yo no me doy cuenta de que no estoy perdonando porque yo tengo una ganancia oculta, o sea, que hay algo escondidito, ¿no?, que me mantiene, ¿sí?, y que me hace sentir seguro. Por eso no quiero perdonar, porque si yo perdonara, creo que perdería algo. Por eso la ganancia oculta me hace creer que yo gano algo, no perdonando. Bien. O sea que hasta que no me doy cuenta, hasta que no tomo conciencia de esa ganancia oculta, seguimos todo igual, ahí negados al perdón. Puede ser que utilicemos la rabia o el rencor para lo siguiente. Y acá se nos enumera una serie de ganancias ocultas, y ahora las vamos a ir viendo, y nosotros cada vez que nombremos una vamos a ir reflexionando a ver si estamos ahí, o sea, en cuál estamos, porque en algunas estamos. Puede ser que yo esté utilizando la rabia o el rencor para tener la sensación de poder y dominio. A esto acá en el mundo se le llama amor propio, tener amor propio. Pero en realidad, si hacemos esto, es que estamos tapando un sentimiento de impotencia y de inseguridad. Es decir, yo me siento impotente ante esa situación o persona, me siento inseguro, entonces me lleno de orgullo y de amor propio y digo, yo no voy a dejar que este me domine, ¿sí?, que este pueda más que yo. Esto sucede en quienes durante la infancia fueron maltratados y tuvieron que negar y reprimir la rabia para sobrevivir. Supongamos que de niños tuvimos padres maltratadores, ya sea física o psicológicamente, y era tanto el dolor que sentimos de niños que lo reprimimos. Toda esa rabia reprimida lo hicimos para poder sobrevivir, obviamente, ¿no?, en la total inconsciencia. Pero ahora se sigue ejecutando ese mecanismo, entonces yo
digo que tengo amor propio y no quiero perdonar. ¿Bien? Para esto debemos darnos permiso para hacer nuestros estos sentimientos. Y esta parte de hacer, o sea, de apropiarme del sentimiento, es la que más cuesta y sin embargo es la más potente. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos en este camino del perdón y empezamos con la práctica, o estamos haciendo los ejercicios del curso, ¿no? Que también son prácticas del perdón, parece ser que nosotros no nos queremos dar ese permiso y asumir esta responsabilidad de que soy yo la que estoy sintiendo la rabia. Hola Gabriela, buen día. Parece ser como que hay una partecita de nuestra mente que nos tiene siempre atrapaditos, y por bastante tiempo, en que no, que yo siento rabia por lo que se me está haciendo. Y es automático, ¿eh? Fíjense si ustedes lo han experimentado. Ay, ya me dijo esto, ya me hizo otra vez lo mismo. Nos cuesta mucho darnos este permiso de asumir esta responsabilidad y decir no. Más allá del comportamiento del otro, soy yo el que estoy sintiendo esto que siento. Ese es el primer paso del perdón en el cual, si no, digamos, le ponemos primera y arrancamos, no vamos a ninguna parte. ¿Bien? Nos quedamos parados en la ruta. No vamos para ningún lado. Esto es como, dice ella, ¿no? Es recuperar esta rabia. Es como, ¿vieron cuando vimos lo del trabajo del niño herido, ¿no? Es como volver a este sentir, ¿sí? Volverme hacia adentro y sentírmela, esta rabia, siendo totalmente consciente de que es mía, hasta que yo no haga este movimiento mental y diga, es mía, es como que me encuentro como incapacitado, ¿sí? Para perdonar. Y recuperar esta rabia, ¿sí? Nos va a capacitar para que nuestro niño herido, ¿no? Entienda que no pasa nada. Porque, a ver, yo por ejemplo lo veo así, ¿no? Sí, Gabriela, sería fantástico lograr esto, pero se puede lograr, no podemos lograr. Vamos a ponernos en la meta de que se puede lograr. Mi niño, que es mi inconsciente, ustedes ya saben que el niño herido es la mente inconsciente, ¿no? La mente infantil. Cree que está herido, que se le hizo un daño, ¿bien? ¿Quién es el que va a hacerle comprender a ese niño que no pasa nada? Que puede sentir toda esa rabia y no pasa nada. Yo, pero no yo, este personaje, ¿no? Sino yo conciencia. La conciencia es la que hace, ¿no? Que este inconsciente sea apañado, atendido, porque nosotros acá nos sentimos todos como desprotegidos, como vulnerables, ¿no? Es el niño interno. Sentir rabia ahora puede darnos valor y poder para defendernos, ¿sí? Mientras aprendemos que tenemos derecho a enfadarnos y a hacernos valer, o sea, de establecer límites. En estos procesos que vamos a ir transitando, ¿no? De camino del perdón, ya no le vamos a llamar el camino del curso de milagros, pero digo el camino del perdón, porque todo es una falta de perdón, ¿no? Por eso estamos así. Es importante que al principio, ¿no? Si tenemos que enfadarnos con alguien y decirle, cantarle las 40, y decirle lo que tenemos que decir, es bastante beneficioso que lo hagamos, ¿sí? Porque si no lo hacemos, o sea, no lo actuamos, esa rabia, quizás no alcance con quedarme sentir ahí y sentirla. O sea, es importante todo, sentirla, pero si yo en la forma tengo que tomar alguna
medida y tengo que gritar y enojarme, hacerlo. Porque quizás todo esto que yo no me enojé, todos estos permisos que no me di para enfadarme, ¿sí? Son los que no me di cuando era niña y ahora necesito dármelos, porque si no, sigo reprimiendo y estamos en una práctica de perdón falsa, donde me estoy contando un cuento de que yo soy muy buena ahora y perdono, y resulta que por dentro soy un volcán en erupción. Y el volcán tiene que sacar la lava hacia afuera. Obviamente que no vamos a ir con un palo y se lo vamos a partir en la cabeza a nadie, ni vamos a agarrar una pistola, ni vamos a agarrar el látigo, ¿no? Estoy hablando de una actitud de que me desahogue, ¿no? Esa bronca, ¿bien? Que la saque. Yo les cuento porque mi experiencia yo lo he hecho y la verdad que es bastante bueno. Sacarse toda esa mierda. Es una mierda. Es mierda que tenemos ahí, hay que sacarla. No podemos a la mierda disfrazarla de dulce de leche, porque si no, no estamos haciendo nada. Da miedito esto, da miedito. Sí, porque más si estamos acostumbrados a que siempre fuimos buenitos de niños y decíamos todos sí, 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 sí. Claro, ahora, ¿no? ¿Qué pasa? Además los demás, dicen, ¿pero qué le pasó a esta loca? ¿Cómo estudia el curso de milagros y está peor que yo? Está más loca que yo, está más loca que una cabra. Bueno, pero hay que concedérselo. Pero ahora vamos a hacer algo. Si nos estancamos en la necesidad de enfadarnos, ¿no? Y todo el tiempo estamos con la bronqueta para establecer un límite, esta que estamos usando para curarnos, al final nos va a quitar la capacidad de curarnos. O sea, esto no es que va a ser forever, no, lo voy a hacer el tiempo que necesite, que sienta que todo eso tiene que salir, hasta que salga. Como dice la canción, ¿no? Hay que sacarlo todo afuera, para que nazcan cosas nuevas. Mientras yo siga que no, ay, no, mejor no le digo, no, ay, caramba, que me dio esto que dijo, pero miro para otro lado, no digo nada, es como que no nos ayuda mucho. Así que si todos estamos en esa parte, en esta que sería la primera, ¿no? De la ganancia secundaria, ¿no? Por la cual no queremos perdonar. Está bueno que lo pensemos un poquito, que lo reflexionemos y veamos a ver qué cosas no estoy diciendo. Porque el no decirle al otro lo que siento tampoco es bueno. No, tampoco es bueno. Puede ser que utilicemos la rabia como combustible para conseguir que se hagan cosas. ¿Vieron el típico cabrón que mandonea a todo el mundo y yo me voy a enojar, me voy a enfurecer porque yo quiero que se haga esto, que quiero que sea así, como yo digo? Puede ser que lo usemos así. O puede ser que utilicemos la rabia para controlar a los demás, es decir, generar miedo y culpa, o sea, manipular. Es como que me enojo con el otro y ejerzo una cierta forma de control. Claro, como estoy enojado, ahora no me va a hinchar más los cocos porque yo estoy enojada, entonces se aleja de mí el otro. Puede ser que utilicemos la rabia para evitar comunicarnos, que está relacionado con lo que dijimos recién, ¿no? Esto lo hacemos cuando tenemos mucho miedo de arriesgarnos a expresar nuestro pensamiento o sentimiento y tememos la consecuencia de decir la verdad. Porque si yo a esto le dijera lo que pienso, ¿qué va a pensar de mí o qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Ese temor, que todos lo tenemos, también me impide la práctica del perdón. O sea, sigo usando la rabia como ganancia oculta. Puede ser que utilice la rabia para sentirme a salvo. Esto mantiene a los demás alejados de nosotros. Es muy similar a lo que dijimos recién, ¿no? Estoy enojado, claro, tengo cara de traste, nadie me mira, nadie me habla, váyanse todos, déjenme solo, ¿no? Entonces, sigo enfrascado ahí y eso me mantiene a salvo, yo creo que me mantiene a salvo.
Fíjense que en el fondo son casi todas actitudes infantiles, ¿no? Que hacemos todo. Bien. Podemos usar la rabia como una forma de afirmar que tenemos razón. Claro, prefiero tener razón antes que ser feliz. Entonces yo sigo con mi bronca porque yo creo que tengo razón. Entonces no aflojo, no cedo, tranco el pollo porque es como yo digo. Podemos aferrarnos a la rabia para hacer que otros se sientan culpables, que más o menos como dijimos hace un rato. Mirá cómo me puse por tu culpa. Mirá lo que me dijiste y ahora mirá cómo estoy. Mirá, me puse rojo, me subió la presión. Mirá cómo estoy. Como una loca, como una loca. Por lo general con los hijos a veces usamos esa. Es como una manera de castigar al otro, ¿no? Que se sienta culpable. Mirá lo que me hizo. Podemos usar la rabia para evitar el sentimiento que encubre. Porque hay debajo de esa rabia, lo sigo tapando, ¿no? Decorando con esa rabia y no quiero ver lo que está abajo. A veces es más cómodo sentir la rabia que sentir el miedo y la tristeza que están debajo. O sea, puede haber un gran miedo y una gran tristeza debajo de esa rabia, pero como no queremos y nos parece que es más fácil embroncarme que estar triste o miedoso, utilizo la rabia como un tapa miedo, tapa tristeza. Una de las razones por las cuales resulta tan difícil perdonar es que para hacerlo debemos sacar a la luz y aceptar la verdad de lo que realmente sentimos. Claro, nosotros no queremos ser honestos con nosotros mismos y reconocer qué es lo que siento. A eso que yo le llamo rabia, pero en realidad no es rabia. Es otra cosa, pero como yo no quiero sacar eso para afuera, como dice el curso de milagros, si no expones, ¿sí? No me ocultes nada, dice el Espíritu Santo, pero yo me la paso ocultándole, porque no quiero ver eso a lo cual yo asocio con un dolor muy grande. Es útil recordarnos que al otro lado del dolor, hola Xiomara, bienvenida, al otro lado del dolor se encuentra el alivio y la paz mental. ¿Vieron? El perdón sería como como cruzar un puente, ¿no? Estoy de este lado, con este dolor, y parece que prefiero seguir sintiéndome así, porque me olvidé que del otro lado, que si cruzo el puente, voy a encontrar el alivio y la paz mental. Pero parece ser que me quiero seguir quedando de este lado de la orilla, por este asuntito de la ganancia oculta. Podría ser que utilizáramos la rabia para aferrarnos a una relación. Mientras nos aferramos a la rabia, mantenemos la relación con la persona con la que estamos enfadados. ¿Vieron esas parejas? Es muy común, ¿no? Que parece ser que todos los días se tiene que armar una rosca, una pelea, algo tiene que pasar, porque si no como que no se aviva el fuego, ¿no? Como que todo soso, todo que no pasa nada. Entonces, parece que esa rabia, ¿no? Mantiene la relación. Años y años, ¿cuántos matrimonios? Años y años, ¿no? Que se levantan ya embroncados con el otro, que se la pasan, mirá lo que hiciste, pusiste el mate acá, había que ponerlo allá, no, pero así, ¿no? Eso parece que nos mantiene unidos. Cuando guardamos rencor, es como si lleváramos una cadena atada a la muñeca con el otro, con el cual estamos esposados. Hola, Alex. Claro, la cadena, la esposa. Por eso será que se llamará esposa cuando nos casamos. Y el esposo, los tenemos esposados. Claro, eso me mantiene atado, esa rabia, ese rencor, ¿no? Esa cadena que no queremos cortar, porque si la cortáramos tendríamos que exponer todo eso que no queremos ver. Entonces prefiero mantenerme resentido, porque parece ser que está más guay. Así que por más que nos separemos, nos marchemos,
vamos a llevar con nosotros el problema no resuelto, ¿no? Y eso lo hemos comprobado. O sea, por más que yo me separe de la pareja esta, que ya no me lo aguanto más, que me tiene podrida, ya, parece ser que retomamos otra relación y volvemos otra vez a la misma situación, porque no se produjo el perdón, ¿no? Hola Mireya, buen día. No se produjo el perdón. Entonces, claro, yo me creo que con un comportamiento en la forma que digo ahora, bueno, me voy de acá, no te aguanto más. Bien, ya está, se terminó todo. No, sigue estando sin resolver si no se ha resuelto, ¿no? Puede ser que me marche y que perdone y se resuelva, también puede pasar, ¿eh? Podemos usar la rabia para seguir en el papel de víctima. Bueno, este es el que ya tiene como la marquesina, ¿no? Las luces de colores. Todo. No, yo quiero ser la víctima. Parece ser que, es más, nos lleva bastantes años de práctica del perdón hasta que digo, me parece que yo estoy victimizándome acá. ¿A cuánto nos ha pasado que no lo podemos ver? O sea, estamos en la lección que dice, no soy víctima del mundo que veo. Bien, la hicimos, pero me sigo sintiendo víctima. ¿Bien? ¿Por qué me sigo sintiendo víctima? Porque sigo sufriendo y creo que es a causa de esa relación que tengo ahí fuera. Llámese marido, padres, hijos, etc. Puede ser que continuemos sintiendo rencor para no responsabilizarnos de lo que sucede actualmente en nuestras vidas o de lo que sentimos. Claro, eso ya lo dijimos antes. No quiero asumir la responsabilidad de que es mi sentido. Me encanta que yo digas, me siento así por esto, por esto y por el otro. Hola Estela, bienvenida. Entonces, preferimos seguir culpabilizando a los demás de nuestro dolor o infelicidad. Y esto hay que ser honestos y darnos cuenta de que preferimos eso, porque lo otro es la muerte. Asumir la responsabilidad para el ego es la muerte. Es decir, como dice el curso de milagros, ¿no? Reconocer, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo tengo que reconocer que es una decisión en mi mente equivocada, porque hasta que yo no me dé cuenta de que debo haber decidido equivocadamente y que por eso no estoy en paz, voy a seguir creyendo que yo no estoy en paz porque los otros toman decisiones equivocadas y yo no sé, estos que están ahí, que no cambian de parecer. Y el perdón no tiene nada que ver con el que los otros cambien de parecer o no, sino que tiene que ver todo conmigo. O sea, que tengo que cambiar de parecer soy yo. Mientras sigamos considerando que no tenemos nada que ver con lo que sentimos, continuaremos siendo impotentes. Claro, somos impotentes, pero nos creemos muy potentes. Ay, esto no, porque yo ya sale de amor propio, ya sale todo. No, yo, imagínate, con esto que me está pasando, lo que me hace yo no puedo, no, en esta situación es imposible. Esa parte de la mente llamada ego nos mantiene siempre en ese, esto no se va a arreglar nunca, no tiene solución, ya no sé qué hacer. Bueno, el no sé qué hacer, yo lo dije mucho tiempo. Hasta que me di cuenta que tenía que dejar de pensar en lo que tenía que hacer porque no tenía que hacer nada. Pero atrapados ahí, ¿no? Y no sé qué hacer, y no sé qué hacer, y no sé qué hacer, y qué hago, y qué hago. Ahí estamos bastante tiempo. Bueno, esa es la ganancia oculta, porque yo quiero seguir considerando que me siento así por esa causa externa. ¿Bien? La causa fuera, la pelota fuera. Eso es lo que hacemos continuamente. Por más que ahora parece ser que lo hacemos un poco menos, porque estamos siendo conscientes de que cada vez que proyecto es porque quise patear la pelota afuera. Y nos va a llevar mucho tiempo a ver ese movimiento de la mente.
La mente lo hace en automático y nosotros creemos que es lo normal eso, porque claro, estamos ahí, atrapados ahí, no lo podemos ver. Por eso el curso nos llama y nos dice que tenemos muchos velos que descorrer, antes de descorrer el velo final. O sea que hasta que descorramos todos los velos, va a llevar bastante tiempo. Y ahora viene un tópico totalmente alentador para todos. Es fundamental que mientras dura este proceso del perdón, seamos amables con nosotros mismos. Esto es fundamental, ser amable conmigo mismo. Porque ¿con quién voy a ser amable si no? Si yo no soy amable conmigo misma, no puedo ser amable con los demás. Nos va a pasar que nos va a fallar el perdón una y otra vez. Y tengo que ser amable conmigo. ¿Sí? Que esta vez no lo haya conseguido, no quiere decir que no lo vas a conseguir dentro de 10 minutos. Entonces, es un proceso de amabilidad. No es un proceso de darme con un palo y castigarme y juzgarme. ¿Qué significa esto de ser amable con uno mismo? Que se puede aprender sin necesidad de azotarse. ¿Sí? No necesito azotarme para aprender. Es más, el curso de milagros lo dice. Los que no saben necesitan que se les enseñe, no que se les castigue. ¿Sí? El mismo curso lo dice. Porque si yo ejerzo esta falta de amabilidad conmigo, también la voy a ejercer con los demás. Porque la voy a proyectar ahí fuera. Esa bronca que tengo porque yo quiero perdonar, pero no me sale. ¿Sí? Otra vez el ego me tiene atrapada en el no puedo. ¿Sí? Como una cosa obsesiva. No. Es respirar, relajarme y darme cuenta que no puedo ser de otra manera. O sea, ahora, en este instante, no lo logré bien. Soy amable conmigo y me voy a disponer, o sea, estar abierto para un próximo intento. Bien, como cuando somos bebés. Cuando éramos bebés, teníamos que aprender a caminar. Y nos caíamos una y otra vez hasta que aprendimos a caminar. No salimos de una disparando ya. Y nuestros padres eran amables con nosotros y nos caíamos y nos volvíamos a levantar hasta que aprendimos a caminar. Aprender a caminar con Cristo. A esa sección de caminar con Cristo en el curso me encanta, muy, muy bonita. Bueno, la dureza con uno mismo alimenta un ciclo contraproducente que quita poder. O sea que si yo no soy amable conmigo y soy duro, esto va a ser contraproducente y me va a sacar poder, me va a quitar energía. Y me voy a sentir culpable, obviamente. Y no me voy a estar respetando. Vieron que a veces decimos, ay, no me siento respetada por esta persona. Yo no sé cómo me faltan el respeto. Y nunca nos ponemos a reflexionar a ver si somos nosotros los que no nos estamos respetando a nosotros mismos. Por eso vemos estas situaciones de falta de respeto ahí fuera, ¿no? Siempre, en todo momento, hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, dado el grado de amor o miedo que sentíamos. ¿Sí? Cuando tenemos mucho miedo, vamos a actuar de acuerdo a nuestro estado de conciencia y desde ese miedo. No vamos a poder hacer otra cosa. ¿Sí? Solo puedo hacer lo que puedo hacer ahora. Como he hecho lo que hice antes, porque era lo que pude hacer antes. Esto es ser amable con uno. Y eso me va a ayudar a ser amable con los demás. Porque voy a poder comprender, ¿sí? Comprender que aquí todos hacemos lo mejor que podemos. No podemos hacer otra cosa. ¿Sí?
supongamos que nuestro cuerpo está enfermo, ¿no? Enfermo, entonces yo quiero estar sano. Pero resulta que no voy a estar sano hasta que acepte que estoy enfermo. Y que esa enfermedad se debe a que yo quise tenerla. O sea, es mi responsabilidad. Yo quise. Para algo. ¿Ven? Ahí otra vez estamos siempre hablando, todo tiene una ganancia oculta. Entonces, esta mirada nueva, ¿no? Me va a permitir que si yo me doy cuenta que yo puedo hacer, no como una justificación, ¿eh? Como diciendo, ay, bueno, sí, ay, ¿qué va a hacer? Yo soy así. No, no, no. Sino como un darme cuenta de que, bueno, a ver, hasta acá puedo, hasta acá llega mi conciencia, llego hasta donde llego, más de ahí no puedo. Bien, listo. En este momento estoy así. Eso no significa que más adelante vaya a estar de otra manera. Entonces, darnos cuenta de que es el miedo siempre que tenemos, de que no nos deja soltar. Siempre es el miedo que nos retiene. Si no, no tendríamos miedo. El miedo usa esa herramienta, ¿sí? De mantenerme, ¿no? Fijo en ese estado. Al ego le conviene el miedo. El perdón es la elección de ver la luz de la lámpara y no la pantalla. Miren qué bonito esto. Nosotros estamos siempre viendo lo que pasa en la pantalla. Y la luz es la que está iluminando la pantalla. Pero yo prefiero ver la pantalla. O sea, mis interpretaciones, mis juicios. El cómo yo veo. ¿Sí? No quiero ver la luz de la lámpara que ilumina todo. Si en mi mente hay luz, yo voy a ver todo desde la luz. Pero si en mi mente hay oscuridad, voy a ver oscuridad. Es inevitable. Entonces, cuando observo al otro, a ese aparente otro u otros, ver la luz de la lámpara, ¿sí? Y no la pantalla, no lo que yo creo que ese es. Todas mis juicios y mis interpretaciones que puse sobre ese otro. Porque si no, no estoy haciendo ninguna práctica del perdón. Sigo atrapado en el juicio, ¿sí? En que quiero cambiar al otro, quiero cambiar al otro. Quiero que la cosa se arregle a mi manera. Y de eso tenemos que ser conscientes. Yo lo que tengo que pedir es ver la luz de la lámpara, ¿sí? Porque esa luz está en todas las lamparitas, que somos todos. Pero nosotros nos pasamos viendo pantallas. El perdón requiere que reconozcamos que si una persona actúa como, por ejemplo, un insensible, no sé, un desgraciado, lo que sea, es porque tiene miedo. Y ver esto es muy sanador, porque si yo me doy cuenta que el otro hace lo que hace porque tiene miedo, así como yo también hago lo que hago porque tengo miedo y no puedo hacer otra cosa, estoy haciendo una práctica de perdón. Acá es lo que el curso de milagros nos habla de la petición de amor, ¿no? Y ese reconocimiento del amor, ¿no? Entonces, no verlo como, ay, pobrecito, mira, está pidiendo amor. No, no, no. Sino darme cuenta, comprender que ese otro está haciendo lo que hace porque tiene miedo. Porque si no tuviera miedo, no haría lo que haría. El perdón es una actitud que supone estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de nuestras propias percepciones. Otra vez volvemos al tema de la responsabilidad. El perceptor soy yo que estoy percibiendo esto de esta manera. Es decir, por ende, que el perceptor es el que está equivocado. Si mi percepción no fuera errónea, yo no estaría viendo nada ahí fuera a lo cual juzgar. Las ideas no abandonan su fuente.
El perdón nos capacita para percibir bajo ese comportamiento insensible o desgraciado o de rabia o bueno, lo que sea que tenga ese aparente otro, a un niño herido pidiendo auxilio. Está muy bueno que los veamos así, ¿no? Como el niño herido. Porque ese niño herido también está en nosotros. Aquí somos todos niños heridos pidiendo amor. Entonces cuando empezamos a tomar conciencia de eso, es como que es un poquito más fácil todo, ¿no? El perdón es un proceso que nos exige cambiar nuestras percepciones una y otra vez. Y esto está bueno que también lo tengamos en cuenta. No es que yo dije, ay, hoy perdoné, cambié mi percepción, ya está, ya se arregló todo. No, no. Una y otra vez, una y otra vez. Eso se va a ir como aparentemente mejorando. Es una y otra vez. Otra vez apareció ese al cual, como dice el curso, mira, los némesis, está ahí. ¿Qué siento? Siento lo mismo. Siento esa ganas de matar lo que tenía al principio. Ahora ya menos, ¿no? Bueno, ya lo puedo escuchar, ya. Fíjense que solo se van a dar cuenta cómo va disminuyendo esa rabia. Eso es un signo de que el perdón está sucediendo. Si no, todavía tendríamos las mismas ganas de matarlo que al principio. Las apariencias, obviamente que nos engañan, pues nuestra visión está obnubilada por los juicios y preocupaciones del pasado, proyectados al presente. Y esa es otra cosa que también está bueno tomar conciencia de que, bueno, yo estoy viendo una apariencia. Es lo que yo creo que es eso que aparece ahí. Todo eso que estoy proyectando desde mi pasado. Y ahora lo veo en el presente. Por eso fíjense en que nos cuesta menos practicar el perdón con aquellos que no tenemos mucho pasado que con aquellos que tenemos mucho pasado. Es más difícil. Bien. Pero cada vez que se produce este pequeño cambio de percepción, el ego es como que se va debilitando. Sí, va perdiendo fuerza. Y así podemos ser capaces de soltar y dejar ir. ¿Sí? Es una cuestión de una y otra vez, una y otra vez. Esta autora, ¿no?, dice que es mejor siempre practicar el perdón con situaciones, ¿no?, que no sean, y personas, ¿no?, que no sean más, digamos que tengamos menos vínculo, ¿no? Que quizá comenzar con los que ya conocemos, con los que ya queremos, es más difícil, es más difícil. Después ella lo que da es un marco psicológico para poder comprender el perdón, ¿no? Y da un ejemplo, y bueno, yo creo, vemos este ejemplo y ya más o menos pasó la hora y después ya el resto lo dejamos para el próximo encuentro. Porque vamos a hacer varios encuentros sobre el perdonar hasta que, bueno, veamos las distintas variantes, porque este libro es bastante, digamos, completo, tiene ejercicios. Yo se los voy a poner el nombre acá, si lo quieren buscar, lo pueden descargar gratis de internet. Perdonar se llama, y la autora se llama Robin Karsajian. Es una mujer. Lo que pasa que es de Robin allá en Estados Unidos. Si quieren se lo pueden descargar y van a poder ver varias prácticas ahí.
Ella da un ejemplo muy bonito, ¿no? De algo que nos puede pasar a cualquiera. Que imaginemos que vamos camino a una reunión importante, ¿no? Y nos encontramos con un embotellamiento de tráfico. Vieron que puede ocurrir eso. Entonces, ¿qué pasa? La mente automáticamente se empieza a preocupar, me duele la cabeza, se me ponen tensos los hombros, empiezo a pensar las peores cosas, a ver cuando llegue lo que me van a decir, mi jefe se va a enojar, qué sé yo, qué sé yo, ¿verdad? Nos ponemos ansiosos, nos ponemos nerviosos, ¿no? Pero llega un punto, ¿no? Que hay como un clic que nos hace, que nos damos cuenta que por más ansiosos y nerviosos que nos pongamos, el automóvil no avanza ni un centímetro. Va al mismo ritmo, va despacito. Por más nervioso que yo me ponga. Entonces en ese momento, pareciera, ¿no? Como que digo, bueno, respiro hondo y suspiro, porque me doy cuenta que no hay nada que hacer. Entonces nos decimos mentalmente, me voy a relajar y decido mentalmente que bueno, que cuando llegue a la reunión voy a explicar lo sucedido, ¿no? El otro está pidiendo ayuda a través de su comportamiento, no me obliga a ayudarlo, sino solo darme cuenta que ambos estamos en miedo y aceptar que así es. Exacto, claro, claro. Sí, sí. Porque si no, Alex, ¿sabes qué pasa? Nos transformamos en como que queremos ser los salvadores de los otros. No. Es darme cuenta, ¿no? Que obviamente el otro está pidiendo ayuda, pero eso no quiere decir que yo ahora me transforme en un mártir, porque hay personas que practican el perdón transformándose en mártires. Ay, ¿no? Porque ya tenemos el ejemplo de Jesús, me tengo que dejar crucificar. No, ese es un ejemplo extremo, lo dice el curso de milagros. Si el otro me pide ayuda, como por ejemplo, como está diciendo Alex, ¿no? Y está en digamos, en mi medida, ¿no? Ayudarlo, y es algo que no me causa daño a mí, ayudar al otro, darle lo que me está pidiendo, está bien, si lo puedo hacer, lo hago, ¿no? Pero si no, si lo que el otro me pide, ¿no? Yo tengo que sacrificarme para que el otro sea feliz. No, porque ya estamos con la idea de sacrificio y otra vez creemos que amar es sacrificarse. Y tenemos que salir de ahí. Bueno, eso ya lo dijimos la otra vez, ¿no? Bien. Cuesta bastante, Alex, esto, ¿eh? Cuesta bastante. Por eso, bueno, elegí este libro, como ahí Gaby que me está diciendo que está bueno. Sí, está muy bueno este libro. Yo les recomiendo que se lo descarguen. Bueno, capaz que lo pueden comprar en papel, lo compran. Yo lo descargué y me lo hice imprimir en papel, pero cada uno como quiera. Les va a ayudar bastante, porque aclara muy bien lo que es el perdón, porque a nosotros nos cuesta un montón, un montón. Bien, estábamos que nos habíamos relajado en el auto. Entonces, en ese momento me doy cuenta que hay otra manera de reaccionar ante la situación y que me puedo relajar, ¿ven? Ahí ya mi mente hizo ese clic en que yo puedo hacerlo, si quiero, si quiero. Nos muestra que podemos hacer un cambio de sentirnos pequeños, limitados, desvalidos, a identificarme con mi yo esencial, dice ella. Ella le llama el yo esencial, que sería el ser, ¿no? El ser, lo que realmente soy. Ahí está mi poder. Ahora, mientras yo me siento pequeñito, abrumado por la situación, que no sé qué hacer, ¿no? La situación me sobrepasa, no puedo estar en el ser. Estoy ahí, en el pequeñito. Y como dice el curso de milagros, la pequeñez. Esta capacidad de tomar conciencia, de darnos cuenta, de estar atrapados por los nervios, ¿no? Y esta otra capacidad de elegir reaccionar de una manera clara, es una decisión de perdonar, ¿ven? Yo estoy queriendo ver esto de otra manera. No quiero seguir atrapado acá.
Esta capacidad nos permite desidentificarme de este personaje, de este pequeño yo, ¿sí? Y poder identificarme con quién soy, o sea, con el ser, con el yo con mayúscula. Y ella lo que explica, ¿no? Que esto lo podemos ver en el próximo, es darme cuenta de que este yo esencial que somos todos, en esta proyección del mundo, adopta diferentes disfraces, diferentes yoes, le llama ella, personajitos, subpersonalidades, con las cuales vamos haciendo intercambios, ¿no? A medida de nuestra experiencia, para justamente poder como sobrevivir, le llamaríamos, aquí en el mundo. Tenemos que ver cuál es el personaje en el cual estamos atrapados todos. Siempre es importante observarlo. ¿Qué subpersonalidad yo estoy adoptando? Eso lo vamos a ver en el próximo, si les parece. Porque así es como que le arrancamos de ahí y ya vemos bien cómo es esto. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido útil para todos. Sí, Gaby, ya puse los horarios. Oh, ahora me estoy portando bien. Dije, no, voy a poner los horarios. Pusimos martes y jueves a las 8. Y los viernes a las 2 de la tarde. Martes y jueves lo vamos a usar para este de perdonar, ¿sí? Y los viernes lo usamos para el curso de milagros, que es el grupo de estudio. Así cada uno ya sabe cuando se conecta. Yo igual en la comunidad les pongo, para que ustedes sepan qué es lo que estamos hablando. Entonces, así ya sabemos que martes y jueves a las 8 y viernes a las 2. Por ahora hacemos así. Bueno, nos vemos. Chao.